Buenas, me da gusto saludarlos. Me han pedido que haga un comentario sobre la importancia de la escucha en el proceso del discernimiento comunitario. Y esta presentación va a tener 4 partes. Una introducción, luego voy a hacer la presentación de una anécdota de mi vida, luego unas enseñanzas sobre la escucha que me deja esa anécdota y por último una conclusión con algunas recomendaciones. La introducción es sencillamente decir que hace muchos años leí un artículo que se llama El difícil arte de escuchar, escrito por un jesuita español, Carlos Alemany, que lo publicó en una revista de teología pastoral y luego algo parecido en un libro que él editó, 14 aprendizajes vitales, y el aprender a escuchar era uno de esos 14 aprendizajes vitales. Y lo recuerdo porque tenía en la presentación un aforismo de un filósofo presocrático, Zenón de Elea, que decía: nos han sido dadas 2 orejas, pero solo una boca, para que podamos oír más y hablar menos. Y es evidente que la escucha es un proceso que tenemos que desarrollar, un aprendizaje que tenemos que hacer, porque en cualquier comunidad, por pequeña que sea, tendremos siempre más personas que quieren hablar que las personas que quieren escuchar. De manera que todos tendremos que mejorar y crecer siempre en esta capacidad de escucha. Y tener en cuenta que escuchar es un proceso psicológico que parte de la condición física del oído, pero que implica otras variables como la atención, el interés, la motivación. Es un proceso mucho más complejo que el simple quedarnos callados o dejar de hablar, que es con lo que asociamos la escucha. Con la escucha sucede como con otras funciones, como la respiración, por ejemplo, que a nadie le enseñan normalmente a respirar, a no ser que uno tome un curso de oración, de algunas espiritualidades y aprenda realmente a respirar correctamente. Pero escuchar es algo que parece como natural, como que es normal y que lo sabemos hacer de manera espontánea. Sin embargo, lo que tomamos conciencia muchas veces es que dentro de nosotros existen muchos ruidos, muchos prejuicios, interrupciones, formas de distracción que hacen que la escucha no sea tan clara y tan buena como suponemos normalmente. Por eso, esta es una primera como motivación a desarrollar esa capacidad de escucha que todos debemos hacer crecer en nosotros, sobre todo en este camino del discernimiento compartido, del discernimiento comunitario y de la construcción de una iglesia más sinodal. Paso a la anécdota. Segundo punto. Conocí a un joven, Carlos Riesgo, en una comunidad de fe y luz, que son comunidades que alrededor de la palabra y de la construcción de la comunidad acoge a personas con dificultades, con deficiencias mentales o psíquicas. Y esa comunidad en la que yo viví, compartí, se llamaba EFETA, que significa ábrete. Y en esas comunidades que fundaron Jean Vanier y Marilyn Mathieu hace más de 50 años, aparecen pues experiencias, convivencias, encuentros muy lindos en los que uno pasa un fin de semana en diálogos y en conversaciones y en formación para todas las comunidades. Aquí en Colombia tenemos una pequeña comunidad que van haciendo que se llama el Camino de Betania y que va pausada, lenta, pero va con buen ritmo, creciendo como las cosas grandes del Evangelio, como la semilla de mostaza o como una de nuestras grandes ceibas en nuestros parques y avenidas. Carlos Riesgo, este joven que conocí, sufre una parálisis cerebral y tiene muchas dificultades para moverse, para hablar, pero bueno, es una persona súper inteligente, con una capacidad extraordinaria de moverse, de defenderse, de salir adelante. Y un fin de semana que teníamos una especie de convivencia, me pidieron a mí que estuviera pendiente de Carlos y yo acepté ese reto con gusto. Realmente yo creo que fue un momento muy especial para mí, que estaba haciendo un doctorado en teología. Ciertamente Carlos Riesgo es el mejor profesor que tuve.
al lado de grandes doctores que tenía yo en la Universidad de Comillas en ese momento. Pero tenía que tener yo mucha paciencia, porque este joven que hace todo, casi todo lo que necesita hacer para su vida ordinaria, lo hace todo lentamente. Acomodarse en la silla, moverse de un lugar para otro y sobre todo hablar lentamente, muy despacio y con una pronunciación pues que no era para mí lo ordinario, era difícil entender. Lo que empezó a pasar cuando íbamos compartiendo es que él empezaba una frase y yo inmediatamente quería adivinar, quería entender, quería saber qué es lo que él quería y para dónde iba, que lo moviera, que le diera algo de comer o que lo llevara a algún sitio. Y entonces cada vez que él empezaba a construir una frase con un esfuerzo extraordinario y yo lo interrumpía tratando de adivinar, él terminaba diciendo no y me hacía con una señal que no la había entendido y comenzaba otra vez su esfuerzo extraordinario por decir lo que él quería. Y hasta que aprendí poco a poco, con paciencia, a que cuando yo esperaba a que Carlos terminara su frase, entonces, oh milagro, yo entendía lo que estaba diciendo, que lo moviera, que lo llevara, que le diera un vaso con agua, lo que fuera. Y desde ese momento, desde ese encuentro de fin de semana, yo realmente entendí mucho mejor ese encuentro de Jesús con los pequeños. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios y entendidos. Así te pareció bien. Este grito de júbilo de Jesús ciertamente debió nacer después de haberse encontrado con alguna de estas personas que para la sociedad son inútiles o no se ponen a un lado, se marginan y que realmente son capaces de enseñarnos grandes lecciones. No sé si yo he logrado vivir esto que aprendí, pero sí siento la responsabilidad de alabar con Jesús la ocurrencia de Dios de revelarle los misterios del reino a los más pequeños, ocultándolo a los sabios y entendidos. Hasta aquí, pues, esta anécdota de un encuentro con un joven con parálisis cerebral que me enseñó a escuchar. Y entonces, a partir de aquí, el tercer punto, propongo 3 criterios para escuchar buscando la voluntad de Dios. 3 criterios. A partir de esta anécdota, quisiera que nos guiáramos por lo que significa el discernimiento en común, que es buscar la voluntad de Dios. ¿Para qué se hace discernimiento? Para buscar lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere no es lo que a mí me parece que es mejor o lo que me parece más práctico o más cómodo, sino realmente es algo que me desborda, que muchas veces me sorprende, que no estoy yo esperando necesariamente ni tengo evidentemente claro desde el comienzo. Pero cuando nos vamos escuchando y va apareciendo lo que Dios está tratando de decirnos de una manera en común y se va apoderando de los corazones de aquellos que honestamente lo buscan. 3 criterios que me parecen importantes para tener en cuenta en esta escucha. El primero es el criterio del amor. Los 3 criterios son criterios que nacen de la revelación de la escritura, pero cada uno de ellos en su particularidad. Y el primer criterio, el amor. San Pablo dice hay 3 cosas importantes, la fe, la esperanza, el amor, pero la más importante es el amor. Y también Juan, en todo su evangelio, en sus cartas, siempre está poniendo a Dios en relación con el amor. El que ama está en Dios y el que no ama está lejos de Dios. Y ese es un criterio fundamental. Por eso escuchar es acoger a la otra persona con amor, cortar la palabra, suponer que yo entiendo lo que usted quiere decir, adelantarme a adivinar lo que imagino que la otra persona tiene que decirme, no es solo una falta de respeto, sino que es una forma de privarme de la riqueza de la persona que tengo delante.
En una dinámica de discernimiento comunitario, la palabra de cada persona tiene un valor absoluto, un valor intocable, intangible. No sabe más el que ha estudiado más, el que tiene más títulos, más experiencia. La palabra y la experiencia de cada persona es única, es irrepetible. Nadie puede decir lo que esta persona particular tiene para aportar en un proceso que se construye con el aporte de todos. Lo dice bellísimamente Teresa cuando dice Dios nos espera, nos acoge, incluso nos soporta. Y León Felipe, poeta español, lo afirma de una manera mágica cuando dice uno de sus versos, nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Ese camino virgen que Dios abre para cada ser humano debe estar presente en medio de la comunidad y debe ser acogido como diferente, como nuevo, como característico y único. El segundo criterio es el criterio de la construcción de la comunidad. Es decir, no solamente hay que escuchar con amor, sino escuchar pensando en cómo construir a la comunidad. Ese criterio lo recuerda Pablo en la carta también a los Corintios, cuando dice, procuren tener amor, pero aspiren a los dones, especialmente al don de profecía, porque el que habla en lenguas extrañas, estoy citando a Pablo, habla a Dios y no a los seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y consuela. El que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. La primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 1 al 4. Por tanto, la voluntad de Dios que es lo que estamos buscando en el discernimiento en común es construir el cuerpo del Señor en la historia. Es construir el amor, pero también es construir el cuerpo, la comunidad, como espacio teologal de esa presencia de Jesús resucitado. Y escuchar al otro es abrir nuestra experiencia a otras formas de pensar, de entender, de sentir, incluso de actuar, siempre buscando qué es lo que puede edificar más a la comunidad. Cuando escuchamos sin prejuicios, dejamos nuestros puntos de vista aparte, nuestra manera de comprender se enriquece, se amplía. No estaré de acuerdo con todos, ni con los que piensan distinto necesariamente, pero mi vida ampliará su visión. Es una dinámica, el discernimiento comunitario, en la que no todos entienden las cosas de la misma manera y las conclusiones suelen ser nuevas, inesperadas, inclusivas, englobantes, más justas. Dios nos acoge así, reconoce nuestro nombre, nuestro acento, no nos confunde con otros ni nos trata como un número más. Para Dios somos únicos, como bien lo expresa Benjamín González Vuelta, jesuita de la provincia del Caribe, en uno de sus más bellos poemas, que se llama Único. Cuando me llamas por mi nombre, ninguna otra criatura vuelve hacia ti su rostro en todo el universo. Cuando te llamo por tu nombre, no confundes mi acento con el de ninguna otra criatura en todo el universo. Hasta aquí, pues, el segundo aprendizaje o segunda condición, segundo criterio, la construcción de la comunidad. Y el tercero es el criterio de la centralidad de los más débiles. Este criterio está en toda la revelación, desde los profetas en el Antiguo Testamento, pero particularmente en la vida de Jesús, Mateo 25, y toda la vida de Jesús fue poner en el centro a los más pequeños, y diríamos hoy desde América Latina a los crucificados de la historia. Este criterio también queda claro en la primera carta de San Pablo a los Corintios, cuando se afirma que en el cuerpo del Señor los más débiles deben ser tratados con más cuidado.
Los miembros que tenemos por más débiles, los que aparecen más viles, las partes más deshonestas, son las que han recibido por voluntad de Dios un cuidado mayor. Y es alrededor de ellos, alrededor de quienes se construye el cuerpo y la comunión. Es alrededor de los más débiles. Y solo así la iglesia podrá ser efectivamente sacramento universal de salvación para todo el mundo. Ser fieles a la propuesta de Jesús, a la propuesta de Pablo, supone que la iglesia dejará de lado otros esquemas organizativos que reproducen con demasiada frecuencia estructuras verticales y poco cristianas en nuestra sociedad. Saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen, decía Jesús, pero así no será entre ustedes. Por eso un discernimiento comunitario nos invita a poner siempre en el centro a los más débiles. Escucharnos unos a otros es acogernos como los preferidos de Dios en quienes están puestas sus complacencias. Y repetimos otra vez con Carlos Riesgo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios y entendidos. Así te pareció bien. Llego pues a la conclusión con algunas sugerencias para mejorar la calidad de la escucha en el discernimiento comunitario. Lo primero es importante no solo estar convencidos de que escuchar es un valor que hay que potenciar, aprender, mejorar, sino también repasar experiencias de escucha. Uno puede preguntarse si en los últimos meses alguien me ha dicho gracias porque me escuchaste, o que yo he podido ver que he escuchado a otros, o que me han escuchado a mí. De manera que en las experiencias positivas de escucha, yo puedo tratar de sacar como algunas conclusiones o algunos aprendizajes. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para escuchar bien? ¿Y qué es lo que han hecho otros para escucharme bien? Esos son elementos que yo creo que es importante tener en cuenta. Esta conciencia también desde la perspectiva negativa nos puede ayudar, y es cuando no me han escuchado o cuando alguien me ha dicho no escuchaste. De manera que de lo negativo también puedo aprender y puedo sacar conclusiones. Esto no lo debo hacer, esto no debo reproducir esta forma de no escuchar a otro. También ayudaría mucho poder entender, digamos, desde el área física, desde el área emocional o desde el área cognitiva, algunas dificultades o bloqueos a la escucha, distracciones físicas que más me perturban, cómo puedo actualizar mi motivación cuando voy a escuchar un grupo, tal vez en el terreno emocional también tenga que trabajar más concretamente, puedo recibir con más neutralidad emocional los mensajes de otras personas, a veces que son repetitivas o que a veces no me aportan grandes riquezas, pero tratar de estar tranquilo, cómo manejar mi ansiedad, mi miedo, a veces mi desinterés emocional. Y luego habría otras formas de seguir creciendo en esta línea, para lo cual puede ser útil responder a los siguientes interrogantes. Por ejemplo, ¿qué otros aspectos ayudan a mejorar la calidad de mi escucha? ¿Qué puedo aprender de las personas por las que me siento realmente escuchado? ¿Cómo me lo han facilitado? Tono de voz, tipo de intervenciones, formas de intervenir y de estar presentes en los momentos en el que me sentí escuchado. Y cómo ser capaz de escuchar a otras personas, por ejemplo, con contenidos opuestos o contrarios a mis propias ideas. Y por último, en resumen, escuchar es todo un arte que se aprende ejercitándolo, detectando las dificultades e inercias más habituales para poder intervenir sobre ellas. Pero también es un arte que, aunque parezca difícil, no lo es tanto cuando lo convertimos en experiencia viva y moldeable, cuando lo concretamos en objetivos alcanzables. Así pues, llegamos al final de esta presentación y Dios nos ayude a aprender a escuchar mejor, dado que tenemos dos orejas y una sola boca. Muchísimas gracias y buen tiempo de aprendizaje.